Listos. 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 Con todos, muy buenas tardes a los estudiantes, a todos los colegas abogados de nuestra región del Cusco y del país. Una vez más, estamos con nuestros cursos académicos en el curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Luis David Coaña B. El colega es de la Ciudad de México. Él es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Luis David Coaña B., quien nos va a exponer el tema de responsabilidad penal de las empresas. Doctor Luis, bienvenido a su casa, bienvenido al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, donde usted pues definitivamente tiene abiertas las puertas para podernos ilustrar con todos los temas académicos y que así son importantes para la comunidad jurídica. Sin más preámbulo, doy la bienvenida y el inicio del evento. Adelante, doctor Luis. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues mi agradecimiento desde luego al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Perú, desde luego al rector Mike Pilares por esta invitación, a Alan del Castillo Merma también por ser el enlace directo para que esto sea posible. Para mí es un verdadero placer. Yo el año pasado, cuando estábamos precisamente en la parte más dura del confinamiento, pues me tocó participar por vez primera con ustedes. Esta es, pues bueno, segunda ocasión y esperemos que podamos tener oportunidad más adelante. El Cusco y en general el país del Perú es sin lugar a dudas un lugar en donde creo se ha desarrollado de mejor manera el derecho penal en toda América Latina. Tengo muy buenos colegas, muy buenos amigos del Perú, entonces para mí siempre es muy grato poder trasladarme, aunque sea de manera virtual, hasta esos lugares. Y como el tiempo es breve y el tema es amplio, pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live. Es para mí, sin duda, un privilegio poderme dirigir a todos ustedes. Y el tema que nos toca platicar el día de hoy es el relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también conocido como la responsabilidad penal de las empresas. Y voy a platicar un poquito de la perspectiva tanto mexicana como un poco de la perspectiva en sede internacional, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Y lo primero que creo que debe de quedar muy claro es que estamos hablando frente a un tema paradigmático del derecho penal. Hay que recordar que el derecho penal, al menos en la manera en la que lo concebimos, todos aquellos países agremiados a lo que es el sistema romano-germánico del derecho penal, que se basa sobre todo en derecho escrito, en una teoría del delito, en una dogmática penal, pues de repente nos resulta un tanto cuanto complejo poder entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? ¿Quién es el que asume la responsabilidad penal? ¿Quién se va a la cárcel? ¿Quién repara el daño? ¿Cómo puede una empresa generar una conducta activa u omisiva que derive en un hecho delictivo? ¿Cómo puede actuar con dolo o con culpa una persona moral? Son algunas de las principales interrogantes que se hacen cuando se aborda este tema. Esas interrogantes y muchas otras más es un tema que se ha abordado sin lugar a dudas de manera muy solvente
de manera también bastante desarrollada, bastante discutida en la academia. Eso es lo primero que nos debe de quedar muy claro. Estamos frente a un tema que lleva aproximadamente 20 años, si no es que un poco más, discutiéndose de manera muy fuerte desde el ámbito académico. No hay una puesta de acuerdo, hay que decirlo de esa manera también, entre la comunidad científica del ámbito de las ciencias penales. Hay quienes pugnan por la pervivencia del modelo de responsabilidad penal de empresas y hay quienes pugnan por su desaparición. Hay quienes dicen que de plano es un disparate jurídico hablar de la posibilidad de enjuiciar criminalmente a una persona jurídica. Al margen de ello, lo cierto es que la legislación en muchos países de América Latina, incluyendo desde luego mi país, México, es al día de hoy, pues sin lugar a dudas, parteaguas, porque vemos cómo, por ejemplo, la legislación penal nacional de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya ha unificado este tema, ¿no? Eso es lo primero que nos debe de quedar muy claro, que más allá del debate científico que se pueda generar sobre este tema, más allá de las opiniones encontradas que se puedan tener respecto a si debe o no debe. Lo cierto es que la legislación, al menos en México y en tantos otros cuantos países de América Latina, como inclusive es el caso del Perú, como inclusive es el caso también de Argentina, pues sin lugar a dudas el tema ya es legislación vigente, legislación positiva y vigente. Y en ese sentido, pues la discusión científica o la discusión que se pueda dar desde este ámbito, pues es un tanto cuanto, digamos, que se queda en el plano teórico, ¿no? Porque al final lo que dice la ley, lo que está vigente en la legislación, es lo que vale. Entonces, yo creo que eso es lo primero que nos debe de quedar muy claro. Estamos frente a un tema que, como diría el ilustre jurista alemán Bernd Schunemann, va avanzando de manera triunfante dentro de los países de América Latina. Entonces, teniendo claro lo anterior, me gustaría en primer lugar destacar algunos de los puntos principales que debemos de tomar en consideración al momento en el que se habla de la responsabilidad penal de las empresas. Y lo primero que debemos de tomar en consideración cuando se habla de responsabilidad penal de las empresas es que para poder hablar de este tema nos debe de quedar muy claro que el derecho penal no debe de ser visto únicamente como una herramienta meramente represiva de lo que es el Estado, sino que el derecho penal definitivamente debe ser visto también como los fines que en esta obra magna de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, estableció, como por ejemplo la maximización de garantías, la búsqueda de la reparación del daño y de la verdad de los hechos. Pues sin lugar a dudas, visto desde esa arista, visto desde esa perspectiva, la responsabilidad penal de personas jurídicas cobra total sentido. Y es que la realidad es que hablar de responsabilidad penal de empresas, pues es hablar de un tema novedoso, es hablar de un tema paradigmático que viene a romper viejos esquemas del derecho penal, incluso milenarios, ¿no? O sea, estamos hablando de que la tradición jurídica romano-germánica, sin lugar a dudas, ha configurado un derecho penal para personas físicas, mas nunca se había pensado en un derecho penal para empresas, en un derecho penal para personas morales. Es el primer parangón que se tendría que venir a romper cuando hablamos de este tema. Lo segundo que nos debe de tener muy claro, independientemente de que ya no debemos únicamente de atender a las directrices puras y duras de la dogmática penal tradicional en nuestro país, lo cierto también es que debemos de tomar en consideración que es una realidad desde la perspectiva de la política criminal que las empresas nacen, crecen, igual que los humanos, se desarrollan, ¿no? Inclusive se reproducen y también pueden morir, ¿no? Entonces, si todo esto, si todo este procedimiento que acabamos de platicar se puede, digamos, vislumbrar desde la arista del derecho civil, se puede vislumbrar desde la arista del derecho laboral, se puede vislumbrar desde la arista del derecho fiscal, pues ¿por qué no vislumbrarlo desde la atalaya del derecho penal? Es decir, ¿por qué no también tener la posibilidad de tener un procedimiento justo, equitativo, con garantías procesales, en donde todas aquellas empresas
que pudieran haber sido autores o partícipes en la comisión de algún hecho delictivo, pues tengan una consecuencia jurídica, ¿no? Y en ese sentido, visto desde esta perspectiva, hablar de responsabilidad penal de empresas cobra sentido. Me ha tocado ver infinidad de foros en donde lo que discuten los colegas, a quienes respeto desde luego, es precisamente, es que cómo es posible hablar de una conducta de una empresa. Es que, a ver, es que si vamos a hablar de la conducta para una empresa es porque estamos hablando de un modelo de conducta que sin lugar a dudas se tiene que separar de lo que es el modelo tradicional que conocemos para persona física. Hay que configurar modelos propios para la persona jurídica. ¿Y cómo puede una persona jurídica tener una voluntad, tener una conducta? Una persona jurídica lo puede tener siempre y cuando tenga una personalidad jurídica propia. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. ¿Cómo puede hablarse de dolo? ¿Cómo puede hablarse de culpa? Bueno, el dolo y la culpa que se analizan en sede de tipicidad, pues sin lugar a dudas se tendrán que analizar desde la perspectiva de el modelo de enjuiciamiento criminal para empresas. Si hemos adoptado el modelo de enjuiciamiento criminal para empresas basado en el modelo que la doctrina le llama el modelo de autorresponsabilidad, es decir, que derivado de que la empresa genere sus propios modelos, sus propios códigos internos de ética, de conducta, reglamentos, circulares y demás, y a pesar de ello se quebranta una norma y con ello se lesiona un bien jurídico, entonces estamos hablando de que la empresa asume una responsabilidad de manera autorresponsable, es decir, la empresa lo asume porque por su propia falta, por su propia omisión, deber de cuidado, pues la empresa sin lugar a dudas ha quedado vulnerable a la posible comisión de un hecho delictivo. Y en ese sentido se habla también de un modelo de autorresponsabilidad. Algunos otros también hablan de un modelo de heterorresponsabilidad. Hay que decir que el modelo de heterorresponsabilidad, a juicio de un servidor, no es propiamente un modelo auténtico de responsabilidad penal de empresas, porque el modelo de heterorresponsabilidad, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el modelo de heterorresponsabilidad es agarrar a una persona física, enjuiciarla por la posible comisión de un hecho delictivo y partiendo de lo anterior, entonces trasladar esa responsabilidad de la persona física hacia el ente colectivo. Eso no es responsabilidad penal de empresas, eso es un modelo de transferencia, un modelo de heterorresponsabilidad que lo que hace es trasladar la responsabilidad de la persona física hacia la persona moral, lo cual no es propiamente una responsabilidad penal autónoma. Y ahora, metiéndonos ya un poco más a lo que es la experiencia mexicana, pues déjenme platicarles que un servidor, he tenido la fortuna de compartir escenario, de compartir foro, tanto académico como inclusive en sede jurisdiccional y sede ministerial, en este tema, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría que la plática se orientara un poquito también a conocer cuál ha sido la experiencia mexicana en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero para conocer la experiencia mexicana en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, lo primero que debemos de tener en claro es cómo está configurada la responsabilidad penal de empresas y para eso necesitamos acudir a la legislación procesal penal única mexicana, denominada Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde podemos nosotros encontrar, si nos vamos a los artículos 421 a 425 de dicha legislación procesal penal, que insisto, es única en el país, ahí es donde nosotros podemos vislumbrar cuál es el procedimiento especial para enjuiciar a una persona moral. Y lo primero que nos debe de llamar la atención cuando nosotros vislumbramos ese modelo de enjuiciamiento criminal es el poder advertir que de la lectura del primer párrafo del artículo 421 del Código Nacional se advierte con toda nitidez cuáles son los requisitos para poder imputar por la vía penal a una persona moral. Y en ese sentido, nos dice el Código Nacional en ese primer párrafo de ese artículo que serán penalmente responsables, dice, las personas jurídicas a cuyo nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios proporcionados por la persona jurídica, se hubiese cometido un delito. Entonces podemos darnos cuenta cómo ahí de esa primera lectura que se hace, se obtiene un primer requisito de procedibilidad contra una empresa. Pero acto seguido
y aquí es donde debemos también de centrar nosotros nuestra atención, y es donde vendrá uno de los tópicos que sin lugar a dudas han acaparado la atención de penalistas y no penalistas y abogados de derecho corporativo, es el tema del compliance. ¿Y por qué el compliance ha surgido tanto a la palestra? Ha surgido tanto a la palestra precisamente porque, por ejemplo, la legislación penal mexicana dice que esos requisitos que acabamos de mencionar no bastan para poder enjuiciar penalmente una empresa, sino que además es menester que se acredite que ello, es decir, el delito cometido a nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios proporcionados por la persona moral, también se hubiera debido a la falta de debido control organizacional. Y cuando se habla de falta de debido control organizacional, entonces básicamente ahí es donde entra el tema del compliance. La falta o la omisión de un debido control organizacional se traduce al día de hoy en la necesidad que tienen las empresas en México de contar con un programa de cumplimiento normativo, también conocido como compliance, que les permita en un momento determinado en el que se vean involucradas en la comisión de un hecho de carácter penal, poder excluir o, en su caso, atenuar su responsabilidad. Entonces, allá es donde el tema del compliance cobra sentido, cuando encontramos legislaciones como la mexicana, cuando encontramos legislaciones como la española, que hablan con toda claridad de la necesidad de un control interno y que de no haber ese control interno, entonces la empresa puede asumir una responsabilidad de tipo penal. Allá es donde básicamente empieza a tomar sentido hablar de compliance. Y entonces vemos cómo con toda claridad el Código Nacional de Procedimientos Penales en México básicamente te da ese par de requisitos como par de requisitos que son sine qua non, hay que decirlo también, sine qua non, para poder responsabilizar penalmente a la empresa. En el entendido de que de no darse alguno de esos requisitos, entonces la empresa no tiene por qué asumir una responsabilidad de tipo penal. De ahí que se hable que, por ejemplo, tener un programa de cumplimiento normativo al interior de una empresa debidamente diseñado, implementado y que sea eficaz, básicamente le permite a una empresa poder llevar a buen término cualquier conflicto de índole penal donde se le quiera involucrar. Y entonces ahí es donde empieza a hablarse, y por eso hoy podemos ver, insisto, publicaciones, foros, cursos, debates, conferencias que hablan del compliance, ¿no? Porque el compliance precisamente no es que surja de la responsabilidad penal de empresas, ni que equivalga a la responsabilidad penal de empresas, sino que simplemente cobra notoriedad, y ese es el término, me parece que es el más exacto, cobra notoriedad precisamente a raíz de que se instaura la posibilidad de enjuiciar penalmente a las empresas. Entonces, tenemos allá un par de requisitos que establece el Código Nacional, que desde luego quien tiene la carga de acreditarlos será el Ministerio Público. En ese sentido, hay que recordar que en México, en la gran mayoría de países de América Latina, la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales que permean a favor del acusado. Y permean a favor del acusado tanto persona física como persona jurídica. Entonces, al final del día, la carga de la prueba, incluso para este elemento de carácter negativo para empresas, porque es un elemento de carácter negativo, es la falta de debido control organizacional, es para la representación social, es para la fiscalía, ¿no? Entonces, eso también es un punto que debe tener muy claro. Ahora, ¿cuáles son algunos de los puntos interesantes que la legislación penal mexicana prevé? Uno de los puntos interesantes, por ejemplo, es que en México se ha apostado desde junio de 2016, cabe recordar para quienes no son mexicanos o quienes no son penalistas y nos están viendo, que en México el Código Nacional de Procedimientos Penales se publica en marzo de 2014, pero entra plenamente en vigor hasta el mes de junio de 2016, fecha en la cual
básicamente culminó un plazo transicional para poder implementar en todo México un procedimiento de corte penal acusatorio y oral garantista, ¿no? En ese sentido, la responsabilidad penal de personas jurídicas viene aparejada con la plena entrada en vigor del sistema acusatorio. No se puede entender, al menos en México, una responsabilidad penal de empresa para una empresa si no se entiende el sistema acusatorio. Entonces, tenemos ahí, en segundo lugar, un punto fundamental, porque México todavía tiene al día de hoy vivos, ¿no? Sustanciándose en los juzgados mexicanos diversos procedimientos del procedimiento penal denominado inquisitivo, oral, inquisitivo, escrito, mixto, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, básicamente ahí nosotros encontramos, insisto, que ahí es donde se ubica el nicho de posibilidad para la responsabilidad penal en el sistema acusatorio. Ahora, el Código Nacional tiene varios preceptos interesantes, como por ejemplo el hecho de que habla el propio artículo 421 de que México ha seguido el sistema que se denomina el sistema numerus clausus. ¿A qué se refiere el sistema numerus clausus? El sistema numerus clausus se refiere a que las personas jurídicas no pueden cometer cualquier delito. Este es un modelo que también se sigue en España, ¿no? En donde las empresas no pueden ser acusadas de cualquier delito, sino que pueden solamente ser acusadas de aquellos delitos que se encuentren claramente previstos en un catálogo de hechos delictivos que deberá preverse en cada uno de los códigos penales de las distintas entidades federativas a lo largo y ancho del país. Entonces, es bien interesante darse cuenta cómo el legislador ha dado la pauta para que cada estado, cada entidad federativa pueda, dentro de sus propios códigos penales, establecer qué delitos son los que se pueden, en un momento determinado, atribuir a una persona moral. Es interesante darnos cuenta cómo si hacemos el ejercicio de comparar, por ejemplo, pues hay entidades federativas que, por ejemplo, incluyen al homicidio, que, por ejemplo, incluyen a las lesiones, por ejemplo, incluyen a la corrupción de menores, por ejemplo, incluyen delitos contra el medio ambiente, que son atribuibles a empresas, y otras entidades federativas que no. Entonces, eso, insisto, es un tema que habrá que ver. Cada país legisla si la responsabilidad penal de persona moral será bajo un sistema abierto de delitos, es decir, si cualquier delito se le puede atribuir a la empresa, o como lo hace México y como lo hace en España, en donde solamente aquellos delitos que se prevean en un catálogo serán aquellos que podrán en un momento determinado atribuirse a las empresas. Otro punto interesante que prevé la legislación penal mexicana es, por ejemplo, lo que prevé el artículo 422 del Código Nacional, que habla de cuáles son las sanciones, ¿no? Habla de cuáles son las sanciones, y dentro de las sanciones, evidentemente vemos sanciones que son distintas a las sanciones que regularmente uno conoce para la materia penal, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que se conocen para la materia penal? Tradicionalmente, pues empezamos por la prisión preventiva, ¿no? Empezamos por la pena privativa de libertad, pero pasamos también por la sanción, como por ejemplo de trabajos a favor de la comunidad, ¿no? Sanciones que son más de tipo corporales, ¿no? O sea, hacia la persona física, pero a un ente colectivo no le puedes imponer ese tipo de sanciones. Entonces, evidentemente se tienen que crear otros mecanismos, se tienen que crear otro tipo de sanciones. ¿Qué sanciones son las que se pueden entonces implementar para empresas? Pues básicamente sanciones que pueden ir desde, por ejemplo, una multa, pasan, por ejemplo, por el hecho de poder imponer alguna clausura, inhabilitar a la empresa para, por ejemplo, participar en alguna licitación, ¿no? Para que pueda obtener algún contrato de obra pública y demás. Se le puede sancionar, desde luego, por el hecho de que en un momento determinado la empresa no pueda operar en X o Y sucursal porque hay una suspensión de actividades, hasta la sanción más gravosa que tiene la legislación penal mexicana, que es la pena de disolución.
La pena de disolución, pues como su nombre lo indica, implica que el juez, juez penal, tendrá que ordenar, ¿no? Tendrá que ordenar la disolución de la empresa, a lo cual, pues, evidentemente tendrá que hacer uso, echar mano de diferentes mecanismos, como por ejemplo pudiese ser algún tipo de concurso mercantil, como pudiese ser algún tipo de intervención judicial. Y ahí es donde entran temas interesantes, ¿no? Porque podemos ver cómo a lo largo de la ejecución de sanciones penales para empresas, pues nos vamos a alejar un poquito de lo que se conoce normalmente dentro del área penal. Tendremos que entrar en otras legislaciones, tendremos que entrar en legislaciones mercantiles, tendremos que entrar en legislaciones civiles, para que podamos, legislaciones en materia de sociedades. Entonces, allá es donde nos damos cuenta, los abogados penalistas, que la responsabilidad penal de empresas nos vino a cambiar el chip. Nos vino a cambiar el chip porque nos aleja de lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido. ¿Y qué es lo que hemos conocido? No, pues conocemos el Código Penal, conocemos el Código de Procedimientos Penales, conocemos de repente la doctrina penal, pero cuando nos digan, oye, es que van a intervenir a la empresa, entonces tendremos que aprender otros temas, tendremos que aprender otros ámbitos, y ahí es donde se viene un reto muy interesante. Ya ahí hemos hablado del compliance, sin lugar a dudas, hablar de compliance, implementar un programa de compliance penal para una empresa es un tema que va a involucrar conocimiento de ramas distintas a la penal, de una rama administrativa, de una rama corporativa, ¿no? Que pueda venir a apoyar en su momento la elaboración de ese programa de compliance, pero también cuando hablemos de la ejecución de sanciones penales para personas jurídicas, tendremos que involucrar conocimiento de áreas distintas a nuestra zona de confort del derecho penal. Entonces se vienen retos sumamente interesantes para las fiscalías, para la defensa, para los asesores de víctimas, para los jueces, desde luego, poder adecuar de manera adecuada, encauzar correctamente el procedimiento penal para empresas. Siguiendo con el repaso de lo que ocurre en nuestro país, tenemos varios tópicos más. No quiero acabar con ello porque el tiempo, como les dije, es breve y creo que hay muchos temas que se podrían compartir, por eso quiero hacer una síntesis muy breve de los principales que considero. Y uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que hay que saber que en México el derecho penal pues se rige básicamente a dos bandas. Por un lado está la parte procesal, la parte adjetiva, que yo les he platicado en México, se ha unificado a través de la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero, por otro lado, también tenemos que está, por ejemplo, la parte sustantiva, es decir, la parte relacionada directamente con delitos, penas, excluyentes de responsabilidad penal. Y en ese sentido, la experiencia mexicana en materia procesal penal, ya se las he platicado, es unificada, pero la experiencia de la parte sustantiva no lo es. La experiencia de la parte sustantiva, de manera por demás increíble, sigue siendo aislada, es decir, cada entidad federativa tiene su propio código penal, tiene sus propias maneras de configurar hechos delictivos, tiene sus propias sanciones, tiene sus propias atenuantes, excluyentes y demás. Entonces, partiendo de esa base, en México se ha presentado una problemática muy fuerte desde el momento en el que ha entrado en vigor la responsabilidad penal de empresas. ¿Cuál es esa problemática muy fuerte? El hecho de que en México, por ejemplo, si ustedes vienen a Yucatán, de donde es un servidor, yo radico en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando gusten, aquí está su casa y además, pues sin lugar a dudas, es un lugar sumamente bello. Estamos apenas a 3 horas de Cancún, Quintana Roo, que yo sé perfectamente que Cancún, Quintana Roo es lo que todo el mundo conoce, pero créanme, no se van a arrepentir. A 3 horas por carretera de Cancún, Quintana Roo está Yucatán y está mucho más bonito y mucho mejor. Entonces, tenemos que un servidor radica aquí en Mérida, Yucatán. Aquí en Yucatán, nosotros tenemos nuestro código penal que ya contempla, si ustedes se quieren dar una muy buena idea de cómo un código penal ha legislado la responsabilidad penal de empresas, échenle un ojo al Código Penal de Yucatán. Entren a Google, pónganle ahí Código Penal de Yucatán
Y van ustedes a poder visualizar en el artículo 16 todo lo relativo a la responsabilidad penal de empresas. Ahí van a ver, por ejemplo, qué sucede cuando quien comete el hecho delictivo sea, por ejemplo, algún administrador, sea algún socio, algún accionista. ¿Qué sucede cuando es un empleado? ¿Cómo se configura la responsabilidad en esos casos? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una empresa pretende elaborar un programa de compliance? Van ustedes a encontrar que en el Código Penal de Yucatán no se habla de compliance como tal. El término compliance no lo van ustedes a encontrar en la legislación, simple y llanamente porque es un término que ni siquiera está en español, ¿no? O sea, compliance está en inglés, entonces se ha traducido y en México se conoce regularmente, al menos así lo dice el Código Penal de Yucatán, como los modelos de organización, gestión y prevención para empresas. Y ahí vienen básicamente todos los lineamientos para poder elaborar, diseñar e implementar un programa de compliance para empresas en México y concretamente en Yucatán. Ahí es donde ustedes se pueden dar una muy buena idea de qué se trata este tema. De igual manera pueden ustedes ver el catálogo de delitos, es decir, pueden darse un muy buen panorámico de cómo está regulado en México la responsabilidad penal. Ahora, pasemos a la siguiente parte, la experiencia mexicana. ¿Cuál ha sido la experiencia mexicana? Y ahí sí, yo tengo que ser muy franco con todos ustedes. La experiencia mexicana en materia de responsabilidad penal de empresas es una experiencia que ha sido muy escasa. ¿Por qué ha sido muy escasa? Y les voy a decir algunas de las razones por las que considero que es así. En primer lugar, estamos frente a un tema relativamente novedoso. Es un tema que entró en vigor, ya se los dije, junto con el Código Nacional en 2014. Sin embargo, hay que decirlo también así. En 2014, cuando estuvo en la legislación procesal penal única, regulado en los artículos del 421 y 425, la realidad es que era muy deficiente la manera en la que estaba regulado. Eso yo lo he incluso dejado plasmado en un libro que un servidor publicó en su momento bajo el sello de la editorial Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, una editorial comandada por quienes probablemente ustedes conozcan, el doctor Miguel Carbonell. En su momento yo publiqué un librito rojo, muy sencillito, como tipo cuaderno de anotaciones, en donde hablaba yo y criticaba fuertemente cómo estaba regulado en nuestro país. Pareciera ser que los legisladores, no sé si eso pasó o no pasó, pero pareciera ser que los legisladores leyeron el libro y decidieron ahora sí que adaptar prácticamente todas las sugerencias que se hacían en ese libro. De modo tal que para junio del año 2016 hizo una gran reforma al Código o a la legislación procesal penal mexicana, de modo tal que se pasó a tener la configuración tal y como está el día de hoy en la norma, con una responsabilidad penal que es autónoma. ¿Y qué quiere decir que sea autónoma? Que es autónoma de la responsabilidad penal que pueda tener una persona física. Ese es un punto clave. El hecho de poder discernir, dividir. Una cosa es que en un proceso de naturaleza penal tú denuncies, sometas a investigación y a enjuiciamiento y en su caso sanciones a una persona física, a que lo hagas contra una persona jurídica. De ninguna manera, al menos no en la legislación penal mexicana, se requiere, por ejemplo, para poder iniciar una investigación, se requiere que haya una persona física. O sea, tú puedes presentarte en una agencia de la Fiscalía Mexicana a presentar una denuncia contra X empresa y la carpeta de investigación se tiene que abrir y los actos de investigación se tienen que empezar a dar. Es decir, no es un obstáculo el que no haya alguna persona física que hubiese sido claramente identificada como la probable responsable del hecho delictivo. Entonces, ese es un punto medular. A mí me ha tocado participar en audiencias públicas, orales, en mi carácter de defensor de personas jurídicas, en donde el único que está siendo enjuiciado es la persona jurídica, no una persona física. Entonces, ese es un punto que también tenemos que comprender muy bien. ¿Cómo un proceso penal se puede iniciar contra una empresa? Bueno, pues hay múltiples casos que podemos ver en el día a día, en donde son empresas las que se ven involucradas sin que haya
claramente identificada alguna persona física. Entonces, ahí tenemos un punto de inflexión muy importante en relación a otros modelos de responsabilidad, en donde se habla de un modelo de responsabilidad que requiere de una persona física, porque de no haber persona física a la cual se pueda imputar el hecho delictivo, pues simple y llanamente no podrá iniciarse una investigación. En México no, en México es autónomo. Tú puedes denunciar a una empresa y la fiscalía tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación e iniciar con los actos correspondientes para llegar, en su caso, a su judicialización. Entonces, punto importante también es el hecho de poder diferenciar en la experiencia mexicana escasa, hay que decirlo así. ¿Por qué es escasa? Pues yo les decía, en primer lugar, es porque hay poco tiempo de la responsabilidad penal de empresas, mucho menos aún con el tiempo en el que ha estado vigente, en la manera en la que está configurada en la actualidad, es decir, estamos hablando de poco menos de 5 años, 2016, pero también hay que decirlo así, hay mucha reticencia del foro, ¿no? Hay mucha reticencia del foro mexicano. Muchos colegas los he escuchado hablar, renegar de la responsabilidad penal de empresas, de decir que no creen en ella, de decir que les parece un dislate jurídico, pero mi respuesta siempre es la misma. Pues tú podrás opinar lo que quieras, pero al final del día esto está en la ley, esto está en el código. Entonces, en el foro académico, en los debates académicos, pues se puede cuestionar cualquier cosa, pero mientras esto siga siendo legislación vigente, y yo siempre he insistido mucho en ese punto, tenemos que empezar a discutir. Los que estamos en el día a día, en las batallas, ya en las audiencias, allá en los tribunales, tenemos que empezar a discutir. Ok, bueno, dejemos a un lado el debate sobre si me parece bien o no me parece bien que haya una responsabilidad penal de empresas y pongámonos a dar soluciones desde la práctica, que hay muchísimas interrogantes, ¿no? Y entonces ahí es donde hemos encontrado en el foro mexicano una gran escasez, que no encontramos, por ejemplo, en otros foros, como es el foro español e incluso en el Perú en temas de corrupción, ¿no? Entonces, tenemos ahí con toda claridad que en México hay una gran deuda, y la gran deuda es que son pocos casos los que hay en las agencias del Ministerio Público, son todavía menos los que hay en los juzgados. Un servidor ha tenido la oportunidad, como les dije, de llevar la defensa penal de varias empresas, de llevar la asesoría victimal de varias empresas, y sin embargo la realidad es que pese a ello no me considero experto ni mucho menos, tengo muchas inquietudes, tengo muchas dudas, muchas interrogantes, y que desafortunadamente esas interrogantes no se van a poder solventar hasta que no haya respuestas claras, contundentes de los tribunales mexicanos. Y en ese sentido, ahí sí, amigos del Perú, amigos del Facebook que nos ven, pues México queda de ver. México queda de ver desde esa perspectiva de la experiencia, porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a buscar, en México existe un semanario, que es el semanario, le llaman ellos judicial de la Federación, en donde se publican los precedentes que emiten los tribunales, los más importantes, y si se ponen a buscar algún precedente en materia de responsabilidad penal de persona jurídica o moral, no van a encontrar absolutamente nada, no hay un solo criterio, no hay un solo precedente, más que los precedentes y criterios aislados que, por ejemplo, un servidor conoce, pues porque de repente me tocó participar en la audiencia, pero fuera de mí nadie más los conoce porque fui yo el que estuvo en la audiencia, ¿no? Y eso que he tratado de hacer una labor muy fuerte de difusión. Un servidor, por ejemplo, ha dado diversos cursos, conferencias como esta, en donde he platicado concretamente de casos, he dado algunos de los parámetros que han establecido los jueces, pero vamos, fuera de eso no hay más. Entonces, es una experiencia muy escasa desde los tribunales, total y completamente contrario, vuelvo a repetir, a lo que sucede, por ejemplo, en España, donde en España encontramos multiplicidad de precedentes. Olvidémonos de las audiencias provinciales, olvidémonos de las audiencias nacionales, vamos, del propio Tribunal Supremo de España, ¿no? Cantidad de precedentes en materia de responsabilidad penal de empresas. Entonces,
uno de los grandes retos que se tienen todavía en mi país es precisamente poder generar. ¿Hemos generado ya doctrina? Sí hemos generado doctrina. Hay doctrina muy valiosa. Por ejemplo, yo les recomendaría ampliamente buscar la bibliografía de mi mentor, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, que es uno de los principales referentes del ámbito penal en nuestro país, pero que además es uno de los principales referentes en materia de responsabilidad penal de empresas. Les recomendaría también buscar bibliografía que se ha escrito en diversos foros, en diversas revistas académicas serias, como las revistas del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, en donde se ha abordado con seriedad, con rigor académico el tema de la responsabilidad penal de empresas. Un servidor tiene algunos libros en ese tema también, si quieren leerlos, pero al final del día, fuera de la parte bibliográfica, en donde, repito, ya han habido respuestas, la realidad es de que desde la perspectiva de la experiencia práctica, es una experiencia escasa. Entonces, si a ustedes les llega, por ejemplo, y eso quiero que quede muy claro, les llega algún mexicano que les diga yo tengo experiencia porque he participado en más de 100 audiencias defendiendo empresas, les están tomando el pelo, les están mintiendo, eso no es cierto, no hay ni 100 causas penales sobre responsabilidad penal de empresas. Les repito, un servidor ha tenido la oportunidad de participar en unas cuantas, 5 para ser más exactos, pero eso desde luego ni me vuelve experto ni mucho menos. Sí, me gusta compartir la experiencia que hemos tenido ahí, pero de ahí en fuera queda a deber. Así que uno de los retos, sin lugar a dudas, será eso, el ir generando experiencia, el ir generando precedentes, el ir generando sobre todo formas de entender cómo se configura la responsabilidad penal de empresas. ¿Cuáles son los retos que yo vislumbro? Yo creo que a futuro el tema seguirá avanzando, lejos de haber un retroceso en materia de responsabilidad penal de empresas para América Latina. Creo que será todo lo contrario. Yo creo que el tema seguirá escalando, seguirá su marcha triunfal hacia adelante, hacia su plena implementación dentro de las legislaciones penales de los países de América Latina, incluyendo desde luego el Perú, incluyendo desde luego México. Pienso también que hace falta mucho todavía en avanzar hacia su entendimiento, repito, pleno. Distinto es cuando, por ejemplo, nos ponemos a estudiar cuál es la experiencia estadounidense en materia de responsabilidad penal de empresas. Y en Estados Unidos nos encontramos que la experiencia estadounidense es muy vasta. Y es muy vasta simple y llanamente porque en aquel país del norte, pues el tema de la responsabilidad penal de empresas es un tema que en el common law ha estado ahí, ¿no? Y simple y llanamente ha estado previsto, legislado, la posibilidad está ahí. Ha habido muchísimos casos. Hace poco se conmemoraba, por ejemplo, el 100 aniversario de la primera sentencia, imagínense, 100 años de la primera sentencia, donde se enjuició por la vía penal a una empresa en aquel país. Entonces, sin lugar a dudas, uno de los que mayor experiencia tiene en este ámbito, pues es Estados Unidos, en general aquellos países pertenecientes a la familia jurídica del common law. Entonces, ahí hay un muy buen parámetro hacia donde podamos, por ejemplo, nosotros acudir si quisiéramos capacitarnos, si quisiéramos conocer más sobre este tema. Yo creo que es un tema, y con esto voy cerrando mi participación en este curso de alta especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, al que me siento sumamente honrado de poder participar. Yo creo que uno de los puntos y uno de los retos también vendrá en el tema de ampliar el conocimiento, es decir, no solamente basta generar experiencias prácticas, como ya les he dicho, sino que también habrá que ampliar el debate. Habrá que ampliar el debate. Por ejemplo, uno de los puntos que considero todavía no ha quedado del todo definido en la dogmática penal tal y como se configura el día de hoy es ¿qué teoría del delito se necesita para una persona jurídica? Es decir, bastan los tradicionales cánones de hablar de una conducta, de una tipicidad, de una antijuridicidad y una culpabilidad vista desde la perspectiva de la persona física, o bien habrá que configurar
una teoría del delito vista desde la perspectiva de la persona jurídica. Y si bien es cierto, han habido grandes intentos por adecuar la teoría del delito a las necesidades en un enjuiciamiento penal para empresas, queda claro que todavía falta, ¿no? Queda claro que todavía falta. Entonces habrá que debatir, habrá que generar ideas. Y para eso está el foro académico, para eso están precisamente estas conferencias, estos foros en donde se discute a un alto nivel precisamente estos tópicos. También habrá que discutir la necesidad no solo de adecuar la dogmática, la teoría penal, sino de adecuar, por ejemplo, también qué sucede cuando una empresa es sancionada por la vía penal y se abre una etapa de ejecución. Tendríamos que estar legislando lo que sucede en esa etapa de ejecución dentro de una legislación penal, o lo dejamos abierto a que se pueda incluir legislaciones de otras materias. Que en ese sentido no había habido problema, porque siempre quien compurgaba una pena, ¿quién era? Era una persona física. Entonces, para que compurgara la pena una persona física, pues bastaba básicamente aplicar lo que dice el Código Penal, lo que dice la Ley de Ejecución de Sanciones y demás. Pero ahora, cuando nos encontramos en escenarios en donde la ejecución penal tiene que ver con una persona jurídica y nos encontramos con escenarios que requieren, por ejemplo, de una clausura, que requieren de una disolución, que requieren, por ejemplo, de una intervención judicial, que involucran otras aristas y que involucran otras materias, entonces ya la legislación procesal penal y la legislación penal queda corta. O sea, queda corta porque no habla de nada de esa parte. Y entonces queda la pregunta, ¿qué tiene que hacer el juez penal? ¿Qué tiene que hacer el juez de ejecución para llevar a buen puerto esta ejecución? Por ejemplo, y ponerles un ejemplo muy sencillo, ustedes saben que todos aquellos que están internos en un centro privativo de la libertad tienen derecho a que, por ejemplo, si cumplen con ciertos requisitos, pueden obtener beneficios. Oye, esos beneficios, ¿cómo se aplicaría a un procedimiento de persona jurídica? Nada de eso viene en la legislación penal. Entonces, yo creo que hay otro gran reto, más allá de generar un debate de más alto nivel desde el foro académico, también tenemos que empezar a darnos cuenta de que la legislación penal requiere serias adecuaciones, ¿no? Se requiere serias adecuaciones porque sin lugar a dudas todavía quedan muchos huecos, quedan muchas lagunas por resolver. Y por último, el último reto que yo me atrevería a señalar es sin lugar a dudas lo que ya hemos dicho a lo largo de esta charla, el hecho de generar precedentes desde la praxis. Y eso requiere de abogados penalistas cualificados para ello. No es lo mismo acudir a una fiscalía a presentar una denuncia por robo contra una persona física, que eso se ha hecho desde siempre, no tiene mayor complejidad, a ir a presentar una denuncia contra una persona moral. En ese sentido, requiere de otro tipo de conocimientos, requiere de abogados más especializados, requiere de abogados que sepan del tema, que sepan cómo se puede configurar una responsabilidad penal de una empresa, y yo creo que sin lugar a dudas ese será también otro de los puntos que tendremos que ir puliendo, que ir mejorando, y qué mejor lugar para hacerlo que a través precisamente de estos foros y de estas conferencias, cursos como los que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Perú, pues básicamente ha realizado. En ese sentido, pues yo llegaría hasta aquí con mi intervención. Agradezco muchísimo el favor de la atención de todas las personas que estuvieron a lo largo de la transmisión. Quedan todavía muchísimos temas por comentar. Realmente aquí la intención que yo tenía con esta charla era básicamente despertar el interés de la comunidad hacia este tema, era básicamente puntualizar algunos de los principales retos que se presentan en este ámbito, y en ese sentido, pues sin lugar a dudas, tenemos que, si hay un ámbito del derecho penal que amerita nuestra atención, si hay un ámbito del derecho penal que creo está desarrollándose y falta aún por explotar,
es el ámbito del derecho penal de empresas. En ese sentido, la invitación iría precisamente a centrarnos hacia allá. Hay muchos temas por debatir, muchos temas por resolver. Yo me congratulo de este tipo de eventos que le dan esta difusión a temas que requieren la máxima atención de la comunidad penalista. Muchísimas gracias por su atención y quedo desde luego a su disposición. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Luis. Excelente charla en este curso de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral que organiza el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Siempre es un gusto recibirlo, doctor, aunque sea, como ha mencionado el decano, de forma virtual, pero ya en algún momento estaremos ya de forma presencial, como aquellos grandes eventos que siempre se venía organizando. Nuevamente reciba el agradecimiento de su decano, el doctor Mike Pilar Herrado, de su consejo directivo en pleno de esta gestión 2021-2022, que seguiremos trabajando, doctor, invitándolo siempre a los cursos, los diplomados, que están siempre y son necesarios para todos nuestros agremiados y para el público en general, doctor. Nuevamente un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco, esta tierra de los incas, y allá tenemos nuestro país hermano de México, que siempre estamos en coordinación, doctor. Sus palabras finales, estimado doctor Luis. Como comentamos, Alan, muchísimas gracias por la posibilidad de estar presente en este foro. Efectivamente, aun y cuando sea pues de manera virtual, para mí es como siempre un placer compartir con la comunidad, con los amigos del Perú, bien lo has dicho, la comunidad hermana del Perú. En ese sentido, para mí, cada vez que me convoquen, trataré de estar desde luego presente ahí con ustedes y esperemos también muy pronto podamos saludarnos de manera presencial, esperemos muy pronto poder estar en tan bella ciudad como la del Cusco, Perú. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el favor de la atención de todos los asistentes a esta charla. Muchas gracias, doctor. Esas fueron las palabras del doctor Luis Coaña desde México, quien ha tocado un tema muy importante, la responsabilidad penal de la empresa, de estas empresas que tenemos en Perú y que son muy problemáticas, incluso el caso Odebrecht, que sí, y el tema de la responsabilidad penal está aún en pequeños pasos en nuestra república. Es así, doctor. Nuevamente un abrazo y el agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas tardes.